Tú misma nos decías, bueno, esto no es indiscutido, hay un debate ahí. Hay un debate que viene de una parte del movimiento feminista, hay una impugnación también de movimientos conservadores, reaccionarios, que dicen esto es un invento, esto invisibiliza otro tipo de violencias, en realidad se ha convertido en un arma de ataque de mujeres hacia hombres. O sea, vaya, sí hay una contestación al concepto de violencia vicaria, cuéntanos. Sí, efectivamente, no es algo aceptado. Hoy en día ya se reconoce en muchas legislaciones, pero hay una franca oposición a que se reconozca este tipo de violencia. Los argumentos que se dan son de todo tipo. Por ejemplo, en el interior del movimiento feminista se dice este tipo de violencia en la medida en que no es en contra de la mujer, realmente distrae la atención y nos lleva otra vez al ámbito de los niños y nos distrae de lo principal, que es la violencia contra la mujer. Aquí, pues es claro que sí es contra la mujer ejerciéndose por otro conducto, por eso se le llama también a veces violencia por sustitución, pero a quien se busca dañar es a la mujer. Otro tipo de argumentos más bien que provienen de sectores conservadores son con esto las mujeres lo único que quieren es tener más herramientas para atacar a los hombres, para quitarles a los hijos, y esto hace perder de vista la importancia del interés superior de los menores. Dicen que este concepto de violencia vicaria puede eventualmente terminar quitándoles protecciones a los menores porque bajo el argumento de que existe violencia vicaria, los jueces van a terminar dando la custodia a mujeres maltratadoras. A mí lo que me parece es que todos estos cuestionamientos en realidad parten, bueno, de la misma base. Uno, de no hablar con las víctimas, porque verdaderamente cuando uno habla con las víctimas, cuando uno ve los datos, no queda duda de que el fenómeno existe. Incluso Sonia Vaccaro, cuando acuñó este término, fue porque ella ya había entrevistado a 2,000 mujeres que le contaban la misma historia conforme a estos mismos patrones de separación, pérdida de control, amenazas y violencia contra los menores. Entonces es un fenómeno documentado, de esto no hay duda. Pero por otro lado, la resistencia a aceptarlo y a reconocer su existencia parte también de los mismos estereotipos. Finalmente, lo que sigue prevaleciendo es la idea de que las mujeres son mentirosas y que las mujeres quieren atacar a los hombres y que es que es en realidad una agenda feminazi para seguir ganando espacios y terreno frente a los hombres, ¿no? Entonces, sí es algo Sí, que está, sí se está que discutiendo y hay una reacción ahí. Marta Claudia Monroy, ¿en qué poner atención? Porque parece un fenómeno complejo, parece que hay una sociedad que no está respondiendo a la regulación jurídica que tú misma exponías, porque, como decíamos, pues normas, ahí están, Ay, normas hay. No es que estemos en el vacío normativo, ni regulatorio, ni nada. Te planteo una apuesta, quizá, pongo como un elemento de varios seguramente, la prevención. sí, la prevención. Y aquí tenemos obligaciones todas las autoridades, ¿no?, del país. Creo que, como decía Fabiana, el problema existe, hay evidencia científica y estadística de que el problema es contra la mujer, para dañar a la mujer a través de los hijos y de las hijas. Y pues hay que detectarla, ¿no? Hay que detectarla. Y la primera forma de detectar esta situación es ante las autoridades cuando la víctima, que es la mujer que sufre este tipo de violencia, se presenta ante las autoridades a denunciar a su agresor, a denunciarlo o a demandarlo, o en un divorcio o en una separación, a decirle al juez, juez o jueza, fíjate que mi expareja vino por los niños y se los llevó con engaños y ya no sé dónde están, como sucedió en el caso de ahí del juzgado, que esta persona tenía desde el 2018 sin ver a sus hijos. Y era un de veras que andar de aquí para allá y que nadie le hacía caso y que nadie le creía. Entonces yo creo que aquí lo importante es detectar que el problema existe para poderlo prevenir. ¿Y cómo lo previenes? Pues lo previenes con educación, lo previenes con capacitación,
con, con- con preparación de las autoridades de que ese problema se tiene que tratar como violencia de género, que es violencia contra la mujer y que debe de analizarse bajo diferentes perspectivas. O sea, no nada más la perspectiva de género, sino la perspectiva de infancias Claro. y la perspectiva de derechos, porque así englobas toda la situación. Y no es un problema o no es un complot en contra de los hombres. No es un Porque complot. esa crítica, perdón que Exacto. lo ponga, pero sí, tú lo mencionas, pero sí, tú también las has escuchado, Marta, esa crítica. Sí, O sea, claro. sí existe también. Existe de que es un complot de las feministas en contra de los hombres. Y hay que dejarlo aquí muy claro. A mí sí me gustaría dejarlo muy claro. No es en contra de los hombres. Es un problema que se origina por un individuo, por una persona maltratadora, que generalmente es el papá de esos hijos y de esas hijas. Porque una persona que ama a sus hijos o a sus hijas no hace eso, o sea, no los toma como objetos, porque esa es otra. Es muy importante que las autoridades estemos conscientes de que las niñas y los niños no son objetos, son sujetos de derechos y bajo esa perspectiva de infancia, escuchar a los niños, escuchar a las víctimas, escuchar a las mujeres víctimas, escuchar a los niños para escuchar a la persona supuesta maltratadora para ver el contexto global del asunto y poderlo analizar bajo esa perspectiva de derechos. Ahora, sí parecería que en el ejercicio de esta forma de violencia, los niños adquieren un carácter instrumental. Es Sí, decir, objetos son objetos, son armas de de ataque ataque. contra la mujer. Así Entonces es. también hay un problema ahí de instrumentalización Sí, de las niñas y de los niños. sí, y porque esta persona, la persona maltratadora, así los ve como Y los objetos usa. y los usa para dañar a la mujer, para seguir teniendo el control y el sometimiento de la mujer. Entonces las víctimas podríamos verlas en un sentido amplio, Exacto. donde van también en el mismo Las barco de niñas y los sufrir el niños. maltrato, también las niñas y los niños. Así es. Y esto es algo muy importante, si me permites, Por Miguel, favor, por favor. porque cuando existe maltrato contra la mujer y hay hijos, los hijos automáticamente son víctimas. No se puede disociar. Y por eso es muy importante lo que decía Marta en el sentido de que se tienen que complementar la perspectiva de género y la perspectiva de infancias. No se contraponen. Las dos se tienen que ver armónicamente, pero de entrada es muy importante entender que cuando hay violencia contra la mujer, automáticamente los niños sufren esta violencia, son víctimas. Entonces no se puede disociar, no puede una persona encargada de conocer un caso, un juez, alguien, un ministerio público, cualquier autoridad que interactúe con este tipo de conflictos, no puede dejar de lado cuando existen datos de violencia contra la mujer, no puede decir, bueno, eso es una cosa, pero que siga viendo a los hijos, porque eso es algo muy común, realmente que está probada la violencia contra la mujer, ha habido miles de denuncias y los jueces siguen privilegiando el contacto entre los padres violentadores y los hijos. Entonces, Y eso, Fabiana, también le da el contexto de posibilidad de ejercer violencia vicaria al maltratador, ¿no? O sea, Sí. en la medida en que ese contacto persiste, ahí efectivamente. está la oportunidad, como quiera que Sí, sea. entonces, perdón, las autoridades están siendo la vía y la plataforma sobre la cual se ejerce esta violencia, están posibilitándola. Sí, es que fíjate que existe un fenómeno muy interesante porque las autoridades como que si disocian la violencia que ejerce el hombre contra la mujer con el posible riesgo que puedan correr los hijos al sostener un tipo de convivencia o régimen de visitas con ellos. Entonces, lo que decían O sea, lo disocian, lo separan y entonces separan, dicen, bueno, lo separan. lo de tema con la Es mujer vamos otra a cosa. tratarlo por acá, derecho de visita y convivencia sigue su curso. Exactamente, y aquí lo importante es analizar el tema bajo esas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de infancia y la perspectiva de género, porque aquí las víctimas también son los niños y las niñas, porque los utilizan como instrumento para dañar a la mujer. Entonces, sí es muy importante tomar las medidas necesarias e incluso llegar a suspender el régimen de visitas porque hay amenazas previas de que se los van a llevar. Entonces, las autoridades no hacen caso a esas amenazas.
Y creo que aquí es muy importante hacer caso a esas amenazas. Y eso es lo que a la postre terminaría dando un contexto de prevención. Exacto. Suspendo las visitas hasta que te hagan un análisis, hasta que veamos qué es lo que está sucediendo en el ámbito familiar, no sé, una serie de prevenciones que se pueden adoptar para poder prevenir ese tipo de violencia.